Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a hablar de transformadas de Laplace. Soy el profesor Osvaldo Larreal. Veamos, ¿qué son las transformadas de Laplace? Primero definimos, por un lado, lo que es la transformada de Laplace. Simplemente se define como una integral impropia, la integral de 0 a infinito de elevado a la menos s por t de f de t de dt, donde la función f de t es a la que se le está aplicando la transformada de Laplace. Una de las observaciones interesantes aquí es que la función se está integrando con respecto a t, y observe que se ha introducido una constante que en realidad no es una constante, sino es nuevamente una nueva variable, que es la s en este caso. Si la integral converge, entonces se dice que la transformada de Laplace existe y es igual a eso, simplemente. Vamos a ver cómo aplicamos esto, o cómo podemos hallar la transformada de Laplace de ciertas funciones. Por ejemplo, en este caso voy a colocar la función constante. Casi siempre en general se coloca la función 1 para hacer esto, pero bueno, vamos a hacerlo en términos más generales. Si suponemos que la función es una constante, entonces tenemos la integral de 0 a infinito de elevado a la menos s por t por c de dt. Ahora, podemos sacar esa constante y nos quedaría simplemente la integral impropia de 0 a infinito de elevado a la menos s por t. Bueno, si integramos eso, simplemente tendríamos e elevado a la menos s por t sobre s de 0 a infinito. ¿Está bien? Para que converja, entonces deberíamos exigir, como el límite es tendiendo al infinito y es, digamos, en este caso el límite de k tendiendo al infinito de s por k, para que esto converja tendríamos que exigir que la s sea mayor que 0, porque si no tendería a infinito. Entonces así, de esa forma, si suponemos que esto vale menor que 0, entonces tendríamos que el límite valdría 0 y obtendríamos c sobre s. ¿Está bien? Bueno, ahora si suponemos, vamos a ver otro ejemplo, si suponemos que es e elevado a la función es e elevado a la menos a por t, tendríamos la integral de 0 a infinito de menos s por t por e elevado a la menos s en menos a por t. Así, de esa forma al final es similar, aplicando propiedades de potencia. Tendríamos que es el límite, la solución tendría que ser igual integrando y todo lo demás al límite de k teniendo infinito de elevado a la menos s de s más a, y todo eso por t sobre s más a, y tener en cuenta que aquí tiene un signo negativo que es de la integral. ¿Está bien? Eso va variando de 0 a k, donde k tiende a infinito. Bueno, simplemente es lo mismo que anteriormente. Esto converge si el s más a tiene que ser mayor que 0. Así, de esa forma converge para s mayor que menos a. Y donde entonces tendríamos que la transformada de Laplace de elevado a la menos s de menos a por t es 1 sobre s más a. Simplemente evaluamos los límites y listo, tenemos lo que obtenemos aquí. En este otro caso vamos a colocar una función trigonométrica, ¿está bien? Una función que es periódica, en este caso coseno. Hacemos exactamente el mismo procedimiento, simplemente lo que tenemos que saber es calcular o trabajar con la integral. Entonces tenemos la integral de 0 a infinito de elevado a la menos s por t por el coseno de k por t. Bueno, esa integral es elevado a la menos s por t por k por el seno de k por t menos s por el coseno de k por t sobre s cuadrado más k al cuadrado de 0 a infinito. Bueno, simplemente cuando la t es infinito, observen que si la t es infinito, tengan cuidado que aquí estoy usando, estoy colocando k, pero no en el límite de integración, ¿no? Cuidado con eso en comparación con los anteriores. Son casos distintos. Aquí se colocó en realidad t teniendo infinito. ¿Está bien? Y se colocó directamente. Bueno, entonces para que esto converja cuando la t tiende infinito, tendríamos que exigir nuevamente que aquí la s sea mayor que 0. ¿Está bien? Esta parte
sería 0 y tendríamos esta otra parte. Entonces así tenemos que la integral, o perdón, la transformada de Laplace de coseno de k por t es s sobre s cuadrado más k cuadrado. Una de las cosas interesantes aquí, o una de las propiedades que nos puede permitir calcular ecuaciones diferenciales, es cómo opera la transformada de Laplace con las derivadas. En realidad, para poder aplicar transformadas de Laplace o la inversa, que es la de Borel, esas dos, lo que es la transformada y la inversa, nos van a permitir en realidad resolver ecuaciones diferenciales. No necesariamente tiene que ser una transformada de Laplace, podría ser otra transformada que tenga su inversa. En sí, el procedimiento es simplemente aplicamos la transformada, operamos después que aplicamos la transformada e invertimos y tenemos la solución. Así de simple. Es como pensar como derivar e integrar o multiplicar y dividir. Simplemente es más o menos así. Es decir, el procedimiento está tácitamente en todo esto. Entonces, la transformada de Laplace de una función que es n veces diferenciable y continua, ¿está bien? Si es n veces diferenciable y continua, entonces cada una de las derivadas son continuas de antemano dentro de un cierto intervalo, ¿está bien? Entonces, es igual a s a la n. Fíjense cómo se transforma la derivada enésima en s a la n, s a la n menos 1, s a la... Esto es lo que nos va a facilitar poder resolver la ecuación diferencial. Entonces, una de las cosas bastante interesantes es tener esto a mano para poder resolver ecuaciones diferenciales. Más adelante, en otro video, yo voy a explicar cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales usando transformadas de Laplace. ¿Está bien? Un concepto bastante importante es el concepto de qué significa que tenga orden exponencial. En realidad, orden exponencial lo que se refiere es que está superada la función por una exponencial. ¿Está bien? En pocas palabras. Está bien, la acotamos, pero con una función exponencial. Teorema de traslación. Hay dos teoremas de traslación. Una en la que transforma donde obtenemos que es la transformada de Laplace trasladada, y el otro donde la función está trasladada y le aplicamos la transformada de Laplace. Eso es siempre y cuando tengamos definida una función que se llama la función escalón unitario. ¿Está bien? Entonces, tenemos estos dos teoremas de traslación que son bastante útiles. Fíjense que aquí es lo contrario de lo que se hacía anteriormente. Anteriormente se calcula la transformada de Laplace de una derivada, mientras que ahora se le está aplicando la transformada de Laplace a una función y se está encontrando la derivada enésima de la transformada de Laplace. Es decir, fíjense lo siguiente, que si es t a la n por una función, eso es menos 1 elevado a la n por la derivada enésima de la transformada de Laplace. ¿Sí? Esto es al contrario de la otra. Este es en realidad como la integral. También tenemos propiedades acerca de la transformada de Laplace de una función periódica. ¿Está bien? Si la función es periódica, ¿está bien? Entonces tenemos que la transformada de Laplace es 1 sobre 1 menos e elevado a la menos s por t, donde t es el periodo de la integral de 0 a t de e elevado a la menos s por t por f de t. Entonces simplemente se obtiene de las propiedades de las funciones periódicas. Simplemente hay que pensar que periódica significa que se repite. Y por tal motivo, cuando nosotros hacemos la integral de 0 a infinito, lo que tenemos que hacer es repetir esto de 0 a t, hasta llegar al infinito. Por tal motivo obtenemos este resultado. ¿Vale? Para hacer esto es conveniente también tener como referencia las funciones seno y coseno. Por ejemplo, pensar en esta función y obtenemos estos resultados. No hay problema, también es lo mismo. Las convoluciones. La convolución es, digamos, es una propiedad bastante interesante, ¿no? Que nos permite resolver transformada de Laplace. ¿Bien? Las convoluciones nos sirven para, por ejemplo, si nosotros tenemos un producto de dos transformadas de Laplace, eso lo transformamos en
la transformada de Laplace de la convolución. Cuidado con esto, que el asterisco este no significa multiplicación, sino significa convolución, que es esto de acá. Entonces es una propiedad bastante interesante. En particular tenemos esta fórmula que está aquí abajo. Aquí se está colocando una función como la identidad y por tal motivo se obtiene esta. Entre una de las aplicaciones que tenemos de la transformada de Laplace, también tenemos la cómo se aplica con la función salto. Estas funciones son bastante interesantes, ¿está bien? Perdón, con la función impulso. Estas funciones son bastante interesantes porque en la parte de la ingeniería electrónica se puede aplicar al pulso, cuando se enciende o se apaga un interruptor. Es simplemente, por eso es que es interesante esta parte. Hay muchas aplicaciones en las que están relacionadas las ecuaciones diferenciales y en particular donde se aplican las transformadas de Laplace. Entonces tenemos lo que es la función impulso unitario en este caso, y tenemos lo que es la función delta de Dirac, y lo que es la transformada de Laplace de la función delta de Dirac. Ahora vemos algunas tablas de transformadas de Laplace. Simplemente estas tablas se aplican directamente a las funciones cuando vamos a aplicar transformadas de Laplace. ¿Está bien? Así que se ven como integral y recordando propiedades de la integración, obtenemos todas estas tablas como ya había explicado anteriormente, por ejemplo la del coseno, la de una constante. Bueno, podemos ver cómo se comporta con la suma, ¿está bien? Y así tenemos varias otras aplicaciones, ¿está bien? La inversa es bastante interesante cuando estamos resolviendo problemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, la inversa la vamos a usar es lo contrario. ¿Está bien? Por ejemplo, si tenemos esto, tenemos la inversa. Si tenemos n factorial sobre s elevado a la n más 1, tendríamos la t a la n. Es decir, esas son las inversas. La transformada de Laplace en algunos textos también es conocido como transformada de Borel. Bueno, por el día de hoy esto es lo que les quería contar. Saludos a todos.